Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Cenk Torun está arrepentido de su pasado? Un mensaje misterioso en la madrugada revela su dolor oculto y sacude a todos. Era una noche tranquila en Estambul, de esas en las que el silencio parece hablar más fuerte que cualquier palabra. Mientras la ciudad dormía, Cenk Torun, uno de los actores más queridos y admirados, se encontraba despierto, luchando con sus propios pensamientos. El reloj marcaba las 4 de la madrugada, una hora en la que la soledad suele golpear con más fuerza. Cenk estaba sentado en el balcón de su casa, mirando las luces lejanas de la ciudad, con una taza de café ya frío en la mesa y su teléfono en la mano. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, mostrando una expresión de profunda melancolía. No era una noche cualquiera para él, los recuerdos habían decidido visitarlo sin previo aviso. Su mente viajaba una y otra vez hacia momentos del pasado, hacia una historia de amor que había marcado su vida profundamente y que, por razones del destino, no había tenido el final que él deseaba. Cenk desbloqueó su teléfono una vez más. Sus dedos dudaban sobre el teclado. Quería expresar lo que sentía, pero sabía que cualquier cosa que dijera sería analizada por miles de personas. Sin embargo, el peso en su corazón era demasiado grande para guardarlo solo para él. En un impulso de sinceridad y vulnerabilidad, escribió una frase corta pero cargada de un significado inmenso: ojalá todo fuera diferente. Esas palabras, simples a primera vista, escondían un océano de sentimientos no resueltos. No etiquetó a nadie, no dio explicaciones, simplemente dejó que su alma hablara a través de las redes sociales. A veces, murmuró Cenk para sí mismo mientras miraba la pantalla, ¿es posible retroceder el tiempo y cambiar una sola decisión? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta, mientras él presionaba el botón de enviar. En cuestión de minutos, la publicación comenzó a recibir interacciones. Aunque era muy tarde, sus seguidores más leales estaban ahí, sintiendo el dolor de su ídolo. Pero, ¿a quién iban dirigidas esas palabras? En la ficción de nuestras mentes y corazones, sabemos que hay una persona especial, esa compañera con la que compartió momentos mágicos en el set y fuera de él. Imaginemos por un momento que ella, en su propia casa, también estaba despierta. Tal vez el destino quiso que ambos sintieran esa conexión en la distancia. Cenk se levantó del asiento y caminó nerviosamente por la habitación. ¿Lo habrá visto?, se preguntó en voz baja. Espero que entienda que esto es para ella, que nunca dejé de pensar en lo que pudimos ser. La incertidumbre lo consumía. Recordó una conversación que tuvieron hace meses, una discusión tonta provocada por los celos y el orgullo. Si tan solo hubiera escuchado, pensó Cenk, si tan solo hubiera dejado mi orgullo de lado, hoy no estaría escribiendo esto en una pantalla, sino diciéndoselo a los ojos. La narrativa de su amor siempre fue apasionada, llena de altibajos, como una telenovela que atrapa a todos. Pero la realidad de esa noche era fría. Cenk sentía que había dejado escapar algo valioso. Sus amigos cercanos sabían que él no era de los que compartían sus sentimientos públicamente a menos que fuera algo que realmente le desbordara el alma. Este mensaje era un grito de auxilio, una bandera blanca pidiendo una segunda oportunidad al destino. No quiero fama, no quiero aplausos ahora mismo, dijo Cenk en un susurro, imaginando que ella podía escucharlo. Solo quiero que las cosas sean diferentes, que podamos reír como antes, sin este muro de silencio entre nosotros. La sinceridad de sus palabras era palpable. Él sabía que el camino para recuperar lo perdido sería difícil, pero esa noche, la esperanza brotó en medio de su tristeza. Mientras los comentarios de los fans llenaban la publicación con mensajes de apoyo y teorías sobre su vida amorosa, Cenk se sentía extrañamente acompañado pero a la vez solo. Leía algunos mensajes: estamos contigo, Cenk, el amor verdadero siempre encuentra su camino, no te rindas. Estos mensajes le daban un poco de fuerza. Sonrió levemente, agradecido por el cariño incondicional de su audiencia. Ellos lo saben, pensó.
Ellos ven lo que nosotros a veces nos negamos a ver, que estamos hechos el uno para el otro. Sin embargo, el miedo al rechazo seguía ahí. ¿Y si ella ya había pasado página? ¿Y si ese ojalá llegaba demasiado tarde? La duda es el peor enemigo del amor, y esa madrugada, Senk estaba librando una batalla campal contra sus propios miedos. Decidió dejar el teléfono a un lado y cerrar los ojos, intentando visualizar un futuro donde ese deseo se hiciera realidad. Imaginó un reencuentro, tal vez en un lugar tranquilo lejos de las cámaras. Se imaginó diciéndole, perdóname por no haber luchado más en su momento, pero ahora estoy aquí, dispuesto a todo. En su mente, ella sonreía, esa sonrisa que iluminaba sus días grises, y le respondía, yo también deseaba que todo fuera diferente, y ahora podemos hacerlo diferente juntos. Esa visión fue suficiente para calmar un poco su ansiedad. Senk sabía que al amanecer, el mundo seguiría girando, las noticias seguirían saliendo, pero algo había cambiado en él. Había dado el primer paso, admitir que extrañaba lo que tenían, admitir que no era feliz con la situación actual. La noche avanzaba y el cielo comenzaba a clarear, pintándose de tonos violetas y naranjas. El mensaje seguía ahí, público, indeleble. Senk no se arrepintió de haberlo enviado. A veces, hay que lanzar una botella al mar y esperar que llegue a la orilla correcta. Se sentía más ligero, como si al compartir su deseo, éste estuviera un paso más cerca de cumplirse. Que sea lo que tenga que ser, dijo finalmente, suspirando profundamente. Pero al menos ahora ella sabe que mi corazón no ha olvidado. La valentía de Senk al mostrarse tan humano, tan frágil, es lo que lo hace grande. No solo es un actor talentoso, es un hombre capaz de amar profundamente y de reconocer sus errores. Y en este mundo de apariencias, esa autenticidad es un tesoro. Ahora, la pelota estaba en el tejado de ella. ¿Respondería? ¿Haría algún gesto? Los seguidores, que son los mejores detectives del amor, estarían atentos a cada movimiento, a cada like, a cada historia. Porque esta historia no ha terminado, queridos amigos. Este mensaje de madrugada es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde Senk Torun ha decidido que ya no quiere esconder sus sentimientos, donde ha decidido luchar por ese diferente que tanto anhela. Y nosotros, como testigos de esta hermosa y complicada historia de amor, estaremos aquí para apoyarlo y para desear que, efectivamente, todo pueda ser diferente y mejor para ambos. Porque al final del día, todos merecemos un amor que valga la pena, un amor por el que suspirar en la madrugada. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan de este valiente gesto de Senk? ¿Creen que este mensaje hará que ella reaccione y le dé una nueva oportunidad? ¿O piensan que es solo un momento de nostalgia pasajera? ¿Alguna vez han enviado un mensaje así en medio de la noche? Quiero leer todas sus teorías y experiencias en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna actualización de esta apasionante historia y dejar su like si quieren que Senk logre recuperar su amor. Hasta el próximo video.